Con ustedes estamos en el programa hablando con el comisionado Carlos Ospina. Para todos, una bienvenida, les agradecemos que nos escuchen y hoy vamos a tener una entrevista muy interesante. Don Carlos Pulido es una persona de Villarrica, es una persona, ya que por su edad podemos decirle que vivió y sufrió todo este conflicto armado y es de las personas que nos puede decir en primera mano qué fue, qué es la verdad. Entonces, le damos la bienvenida a don Carlos Pulido para la Comisión de la Verdad y le vamos a hacer la primera pregunta. ¿Quién es don Carlos? Yo nací en Villarrica, precisamente en un lugar donde llaman la granja Luis Bustamante. ¿Quién era Luis Bustamante? Luis Bustamante era el hijo de un general de la Guerra de los 1000 días que se llamaba Pablo Emilio Bustamante. Pablo Emilio Bustamante era general y los hijos de los generales pues lógicamente que son importantes también. Entonces después de los conflictos que han habido en Colombia, desde que comenzó le sacaron los españoles de aquí, pues vino la última guerra más nombrada, que fue la de los 1000 días, que esa guerra fue en el 98 y terminó en el 2001. Y luego hubo un proceso de paz y unas condiciones que puso el gobierno con los partidos de oposición que peleaban, y luego pasó el tiempo y eso se vino a materializar 30 años después en el gobierno más o menos de López Pumarejo, que fue cuando él dijo, no, pero si lo que hicimos, el gobierno hizo un proceso de paz y unas condiciones para darle vida a la paz. Entonces abrió unas colonizaciones, esas colonizaciones creo que hizo varias, una en el sur del Tolima y que yo sepa la de Villarrica. La de Villarrica se llamó colonización de la colonia agrícola del Sumapaz. ¿Por qué la pusieron del Sumapaz? Porque todavía se pensaba que nosotros hacíamos parte de la provincia del Sumapaz, por lo que quedamos muy cerca. Entonces, en esa época, cuando abrieron esa colonización, llegaron muchos colonos de todas partes de Colombia, de Boyacá, de Santander, de Cundinamarca, buscando nuevos horizontes, porque daban ciertas garantías muy buenas para esas colonizaciones. Así fue que se extendieron colonizaciones, por ejemplo, en Villarrica, una parte que llama el Zurrón, otra Totumal, otra Galilea, otra Núñez, que ya Núñez queda precisamente en la provincia de Sumapaz. Y montaron una dirección general en la colonia, que era la que dirigía esa colonización en todas las partes. Entonces mi papá trabajaba con el señor Bustamante, el hijo del general, y a él lo nombraron precisamente director de esa colonia agrícola. Entonces, al mi papá vivir en Girardot, que ya tenía su familia, entonces don Luis Bustamante fue comprando, como se hacen minifundios, en todas partes de Colombia la agricultura se ha desarrollado así en pequeños minifundios, que la gente va abriendo un minifundio y siembra sus plátanos, sus yucas y todo eso, y luego llega uno que tenga más billetico y le dice, le compro. Y eso hizo don Luis Bustamante, compró varios minifundios, y al comprar varios minifundios entonces formó una finca que se llamó la Hacienda de Villausana. Y al comprar esa finca que se llamó Hacienda de Villausana, entonces lo nombran a él de director de la colonización, y él le dice a mi papá, camine para Villarrica, y se lo trajo y lo puso a manejar la finca. Eso más o menos fue en el año 42. Ya cuando mi papá llegó a la colonia, ya habían construido la iglesia, ya habían construido muchos empedrados, ya habían construido muchas casas donde se alejaban los integrantes de la comisión de parcelación y todo. Bueno, entonces se comienza la violencia más cruda.
más cruda que usted puede conocer el ser humano, lo que uno nunca, y nosotros pequeños. Entonces llegaba, como les dije anterior, una policía que se llamaba la Chulavita. Ellos andaban con un fusil, de unos fusiles de esos que tienen como un manubrio así con una pepa encima y le hacen así, le meten 5 tiros, y eso era con un revólver, con uniforme, un cabo. Y cuando iba a una comisión de 6 o 10 policías de esos chulavitas, entonces que les decían, al parecer eran chinavitas porque venían la mayoría de Chinavita a Boyacá. Lo que hemos investigado es que esa policía fue conservatizada. Toda esa policía lo formaron policía, pero tenían que comprobar que eran de familia conservadora. Y así fue que todos los pueblos conservadores sacaban gente de esa para darle uniforme y llegaban a un pueblo, por ejemplo en Villarrica. En Villarrica llegó la policía, esa Chulavita, y enseguida el comandante de la policía llegó y reunió el pueblo. ¿Quién reunió el pueblo? El alcalde, el comandante de la policía y el sacerdote. Y reunieron al pueblo y dijeron, mire, nosotros venimos a limpiar a Colombia, y venimos a limpiar a Villarrica de los collarejos, cachiporros, que son los liberales. ¿Por qué razón? Porque que resulta que van a venir elecciones, ahorita, eso fue en el año 49, van a venir elecciones, y si gana el Partido Liberal, entonces aquí nos van a quitar los hijos, nos van a quitar las tierras, nos van a quitar la casa, los viejos los van a matar. Y bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Quiénes están de acuerdo con que acabemos? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues matarlos para que no progresen, porque esos no son enemigos de la Virgen y no sé qué, un poco de cosas. Y salieron, a la par de eso, salieron en Villarrica más o menos unos 150 guerrilleros, guerrilleros de la paz. Guerrilleros de la paz. ¿Quiénes eran los guerrilleros de la paz? La gente que quería no trabajar y que adueñarse de todo. Entonces cuando llegaban a una vereda y mataban a la gente, lo primero que hacían era decir la cédula. En la cédula era un papel así como un papel sellado, así de grande, como esta hoja. Y ahí en esa cédula decía el nombre de la persona y votaba por quién. Entonces ahí sabía que si votaba o no. Entonces después de las elecciones, cuando ya llegó la Chulavita y los guerrilleros de la paz detrás, usted veía que en las veredas llegaban y mataban una familia completa, familias completas. Y los guerrilleros de la paz, a lo que ya quedaban todos muertos, entonces los guerrilleros de la paz, el uno sacaba la cobija, el otro el colchón, el otro la cama, el otro el molino, el otro el café, el otro iba y arrancaba una mata de yuca, el otro cogía las gallinas y las metía, amarraban las gallinas así y las metían en una vara, los cerdos lo mismo. Todos se llevaban, a lo que ya no quedaba nada, entonces le metían candela a la casa y los muertos los dejaban ahí. Entonces ya vinieron los combates contra cuando la gente se organizó ya con escopetas de fisto y de cápsula y con machetes y toda la vaina. Entonces ya vino la confrontación con la policía y los tales guerrilleros de la paz. Entonces, por pura naturaleza, el asesino es cobarde. Entonces cualquier 2 o 3 guerrilleros de esos, de los verdaderos chumeros, como decía, entonces paraban cualquier 10 o 50 chulavitas de esos con toda esa chuma que iba detrás. Entonces ya mandaron fue el ejército. Entonces ya la confrontación vino fue contra el ejército. Entonces, cuando ya comenzaron a bombardear, cuando ya la gente se armó en armas, no todos, pero sí los grupitos en cada sitio, entonces mandaron la aviación, unos aviones que tienen la trompa así roja y en la hélice así en la trompa. Yo no sé cómo se llamarán, pero de esos aviones era que llegaban y bombardeaban, donde supuestamente está la chuma, y por allá, por donde quiera que salía humo, entonces de una vez bombardeaban. Entonces por eso la gente a veces no hacía de comer en el día, sino que hacía de comer de noche por donde quiera, que salía humito allá.
Entonces ya al haber la confrontación contra el ejército, entonces ya el grupo de guerrilleros que habían en Cononzo ya no aguantaron y se vinieron. Y se unieron con los de Manzanita y Guanaca y todo eso, y hicieron un recorrido. Llegaron a un sitio que se llama la Aurora, por ahí por encima de la Aurora, llegaron al Alto Roble, llegaron a Manzanita, de Manzanita llegaron pasaron por Guanacas, de Guanacas pasaron a Cuinde Blanco, y de Cuinde Blanco ahí llegaron y pararon. Pero en esa travesía que hicieron, fue muchos los conservadores que mataron, muchos, porque como iba gente que los conocía y todo, entonces donde quiera que iban ya, los conservadores los iban quitando la cabeza y los iban matando. Y en una parte, llegaron y se estacionaron en una parte donde se llama La Esmeralda, eso es entre límites de la vereda Cuinde Blanco y Mercadilla. Y ahí les llegó la chulavita, los guerrilleros de La Paz y del ejército. Y ahí hubo el combate más berraco que ha podido haber en Villarrica en esa época. Entonces ahí murió el comandante del pelotón, que se llamaba el teniente Burgos, y murió también el jefe de los guerrilleros de La Paz, que se llamaba el Chato Aureliano. Ahí murió el Chato Aureliano, ahí donde David Fernández en Villarrica, y él tiene una serie de fotografías, y ahí en esa fotografía hay 5 o 6 cabezas así, y ahí en una de esas, ahí está la cabeza del jefe que llamaba el Chato Aureliano, que era el sanguinario más grande, era un emperador común y corriente que había por ahí, pero se deja influenciar como todo el mundo. Pero cuéntenos, ¿cuál fue el proceso de paz del general Rojas Pinilla, en ese entonces presidente de la República? Sí. Lo que yo le cuento después de esas guerrillas del oriente del Tolima que se fueron para ese sector del Duda, después se fueron saliendo, hasta que se desvaneció la guerrilla, se desvaneció. Sí. Ya no quedaron como grupo armado, ya cada uno volvió, el uno para Cabrera, el otro para Dolores, el otro para Cononzo, el otro. Y luego, eso fue ya en el 53, fue lo más duro. Pero el 13 de junio, Catrán, el golpe de Estado. Lo que yo sé es que el golpe de Estado, ahí sí ya me meto en el aspecto político histórico, que el golpe de Estado se da porque en Colombia se le crecieron las guerrillas a don Laureano Gómez. Y en ese tiempo no era Laureano Gómez, porque Laureano Gómez se enfermó y que le dio el poder a tal Urdaneta. Y entonces llamaron a Rojas Pinilla, porque Rojas Pinilla, la hoja de Rojas Pinilla en el Valle tampoco había sido muy católica, que digamos, porque en el Valle, si se quiere, en Colombia, las partes más sanguinarias donde mataron más harta gente en Colombia fue en el Valle, que hubo matanzas en lo que fue en el Águila, el Dobio. En el Dobio, en el Águila, en el mismo Tuluá, había matazones de 300 personas. Cartago. En Cartago. Otra cosa que se comprueba con esto es que la política de arrasamiento era una política de Estado. Fue una política de Estado. ¿Por qué política de Estado? Porque Rojas Pinilla era el comandante de la brigada y era el gran amigo de este. Y al Cóndor lo llamó el gobierno nacional y le dio un automóvil y le puso unas condecoraciones como mejor ciudadano colombiano. Después de esas matanzas que hicieron en el Valle. Entonces, de modo que tenía
una buena aceptación ante el gobierno de esa época. Luego, en el sur del Tolima, que llegó la misma ola de que paz, justicia, libertad, entonces allá don Tiro Fijo y don Charro Negro dijeron, nosotros no nos entregamos. Pero lo que fue Mariachi, lo que fue Arboleda, lo que fue Peligro, todo eso se entregaron y se entregaron al gobierno y después comenzaron a pelear contra de Tiro Fijo y así fue que mataron en el año 60, mataron a Charro Negro. Y entonces esa gente, cuando vieron ya la presión, por una parte los compañeros y por otra parte el ejército y la policía detrás de ellos, entonces dijeron, nos vamos para Villarrica. Y fue cuando atravesaron todo eso y llegaron más o menos unos 40, 60 tipos guerrilleros. Ahí va Richard Monteoscuro, Isauro Llosa, Jacobo Arenas, toda esa gente iba ahí. Bueno, y se estuvieron ahí, que el uno trabajando por aquí, pero trabajando en organizaciones de un partido. Cuando ¡plum! Comienza Rojas Pinilla a apretarle la... A mí me consta, y está Sarita y comisionado, me consta que en la colonia había un comandante que se llamaba, que fue el general Tapias, hubo un teniente Rincón, y allá salía el comandante, como nosotros vivíamos ahí y el puesto militar era ahí, sí. Y nos consta cuando lo formaban. Al haber escaramuzas contra el ejército, entonces declararon de una vez, y resulta que en Cabrera, en Dolores, en Prado, estaba en la misma historia, en Icononso, en la misma historia. Entonces ya la gente no nos entregamos, porque unos entregaron, en Villarrica entregaron unos encabezados por Avenegra. Avenegra no era de Villarrica, Avenegra venía en esa comisión. De Dolores. De Dolores, él le venía en eso se le sumó a esa comisión que él era de Natagaima. Y entonces ahí, en esa, me acuerdo que ahí se entregó mi hermano, el que le digo yo, Jorge, el mayor. Entonces, y comenzaron a trabajar, y cada uno en su finca y tal, y no sé qué, y otros hablando. Entonces dijeron que no, que eso había que... Entonces ya vino la persecución con ellos, entonces hubo las primeras escaramuzas, y entonces cuando declararon, ya en el año 55, declararon zona militar de operaciones, Venecia, Cabrera, Iconoso, Prado, Dolores, ahí fue donde ya se formó, entonces ahí ya fue más berraco, porque ahí se integró más harta gente que nunca en la primera había sido guerrilleros, en la segunda sí gente, dueños de finca la mayoría. Entonces él se integró a la guerrilla y arrancó y cogió ese camino y por allá fue a dar al Duda y por allá en el Duda entonces le dieron, ya se fue disolviendo la guerrilla y él volvió otra vez a la casa. Ya mi papá nos había ido a rescatar a Ambalema y ya estábamos en Girardot. Víctor llegó nuevamente a Girardot. Cuando comenzó la gente a llegar nuevamente a Villarrica, porque la salida fue unos para Bogotá, otros para el Duda, otros quedaron en el Sumapaz, otros, y luego cuando ya hubo la nuevamente que ya tumbaron a Rojas Pinilla, que ya vino la vaina del plebiscito y toda la vaina, entonces ya la gente volvió nuevamente. Ahí volvimos nosotros y ahí llegó don Víctor otra vez a trabajar. Pero ¿qué pasa? Entonces ya hubo una división entre las mismas fuerzas insurgentes de esa época. Y después entonces ya como se pacificó, ya vino la época de no sé qué, del Frente Nacional, entonces toda esa gente salió, y la gran mayoría salieron a Cabrera. Y ahí salieron los jefes, porque Vencedor ya se fue pero salió el hermano, se vino para Villarrica. El hermano se lió con un tal Marco Jiménez. En Cabrera quedó uno que llamaba Blas Ortegón, otro que llamaba El Burro, otro que llamaba El Médico, otro que llamaba Rangel.
eran los jefes de allá. Sí. Y entonces comenzaron a matar la gente y a matarse entre ellos. A matarse entre ellos. Entonces esa vaina en Villarrica también. Entonces se formaron tres grupos, todos de un solo lado. Aquí en Pandi, Cundinamarca, había un dueño de finca muy importante que se llamó Antonio Vargas. De esos viejos que tienen plata pero que son brutos y que creen que porque andar con 30, 20 vergajos que con eso ya solucionar porque no les entra nada. Y formó ahí un grupo primero comenzó con guardaespaldas y ya que 5 y 6, y vaya mate a Julano y vaya mate, y con la ayuda del Estado, cuando se dio cuenta ya manejaba 30, 40 sicarios. Y en Villarrica, entonces Marcos Jiménez, yo no, que también se iba para el lado del Partido Liberal y que los otros eran comunistas y comenzaron a pelear y a matarse. Y en Cabrera exactamente lo mismo. Entonces allá era Juan de la Cruz en contra de Barbajecha, Del burro. y de Chispas y de Rangel y el médico. ¿Y qué pasó con el teniente Páez? El teniente Páez llega y comienzan su accionar entonces ya comienzan su accionar y comenzaban y decían, bueno, usted va para allí, usted para allí, usted va para el Cauca, usted va para... Entonces a él, por la capacidad política y de convencimiento que tenía él, que era un tipo, usted conversa con Víctor y es un tipo de agrio, no tiene absolutamente, es un tipo muy dulce, muy comprensivo, las tropas lo querían mucho, no era sanguinario, él decía que había unas causas y que había que estudiar las causas y después a ver qué pasaba, no era como... Entonces en base en eso lo sacaron a una zona cerca de Neiva a organizar gente. Sí. Y resulta que él había tenido una muchacha que era una maestra y se había vuelto guerrillera y andaba por allá, por esos lados. Y a ella la mandaron a hacer una diligencia a Bogotá y todo eso, y la cogieron. Y le pusieron abogado y la sacaron. Y ella quedó por ahí en Bogotá. Entonces en ese trabajo, entonces él se comunicó con ella, dijo, yo estoy aquí en Neiva, cerca de Neiva, facilito para comunicarnos. Y la muchacha le llegó allá. Y estando allá, entonces cometieron la bestialidad de vender candela para en un montecito, y llegó alguien y dijo, él andaba con su guardaespaldas, un muchacho, yo lo conocí. Y prendieron candela y mandó al guardaespaldas, dijo, vaya allí, Gentil, vaya allí a la quebradita y traiga para hacer un chocolate, una agua de panela. Pero más antes ya le habían metido candela y el humo. Entonces la gente se reunió y le dijeron al ejército de la policía que había una persona rara porque que estaban prendiendo candela. Y se fueron, pues sí señor, ahí le echaron mano a los dos. El muchacho se alcanzó a salir, el guardaespaldas se fue, y ahí le echaron mano. Eso fue en el año 68. ¿Qué pasó? De una vez lo llevaron a Neiva, y entonces cuando él lo llevaron a Neiva, lo cogen y se dan cuenta quién es. Entonces dice, no, yo voy a trabajar con ustedes, yo vengo a entregarme, Ah, bueno, entonces lo llevaron. Y cuando eran, bueno, entonces, ¿cómo es la vaina? Dijo, no, yo es que yo lucho es porque yo tengo un convencimiento, entonces, entonces está muy berraquito, cuando el estado de sitio y toda esa vaina, y de una vez lo sentenciaron a 20 años. De una vez, eso es la justicia militar, 20 años, me puta, y lo echaron por la picota. Esta palabra, combinación de todas las formas de lucha, ¿qué dice usted? Esa vaina de diferentes formas de lucha se vino a hablar fue ya posteriormente, ya en la conformación de la FARC y toda esa vaina, cuando ya el partido dirigía seguro ciertas acciones políticas, sí. Yo no sé cómo, pero antes no se oía eso, sino la vaina era que vamos a echar para adelante. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿por qué Rojas Pinilla le dio tan duro y se lió? Después de ser aliado de los conservadores se lió con los... ¿Por qué razón?
porque resulta que en una convención que hubo antes de la entrega del llano de Guadalupe Salcedo, los que llevaban la línea del Partido Comunista dijeron que el Partido Liberal y el Partido Conservador era la misma cosa, sobre todo las partes altas, porque así lo decía Gaitán. Sí. Entonces de ahí comprobaron de que había que darle duro a los comunistas porque tenían una visión diferente con ambos partidos. Entonces ambos partidos también se le pusieron a la corte, porque entonces de ahí que antes de eso no se hablaba de diferentes formas, ya las diferentes formas de lucha fue que ya vinieron los sindicatos, que ya vino esto, que la misma lucha y adopción comunal. Sí. Yo trabajé en el partido y con orientación y nos da resultado. Nos da resultado. Bueno, estos guerrilleros de la paz, primero, ¿qué orientación política tenían? Ah, no, ninguna. Ellos simplemente en el pueblo llegan y ya se reúnen la gente, dicen, miren, van a haber unas elecciones en el año 1949 para presidente. ¿Quién estaba? ¿Cierto? Pues Ospina Pérez. Sí. Ospina Pérez. Entonces, si gana el Partido Liberal, los liberales van a recibir orden de los rusos, de los soviéticos de esa época. Entonces, ¿qué hacen en la Unión Soviética? Le quitan los niños a las mamás. En la Unión Soviética, a los viejos de 50 años los matan. Al que nazca con un ojo blanco lo matan. Al que nazca con una pata así lo matan. El que usted está trabajando bien y se le partió un brazo, enseguida no sirve para nada, hay que matarlo. Entonces, esos son los comunistas de la Unión Soviética. Y si manda el Partido Liberal aquí nos van a suceder eso. Y entonces, ¿qué hay que hacer? No, pues matar a los desgraciados. ¿Quién no está dispuesto? Pues hay que acabar. Y hay que adueñarnos de las fincas y todo eso, porque hay que acabar hasta con los huevos, porque eso es... Y así se llamaban guerrilleros de la paz. Ellos mismos se reconocían. Guerrilleros de la paz. Entonces, ¿pero quién nos orientaba? El cura, el comandante de la policía y el alcalde. Porque, ¿y les daban las armas? No, las armas no les daban, a ellos no les daban armas. Cada uno cogía, usted veía gente con una varilla, el otro con un machete pelado, el otro con escopeta, el otro con un revólver. Los que sí iban uniformados, era la chulavita, ellos iban con su uniforme, su fusil y su revólver al cinto. Sí. Bueno, estos guerrilleros... Los guerrilleros de la paz simplemente se llevaban todo lo que el pillaje. El pillaje, y se iban para allá a vender y a toda esa vaina, a tomar cerveza, felices de la vida. Bueno, la historia es muy rica en la parte política. Entonces, ¿cómo fue esa creación del MOEC o del MOIR posteriormente? Bueno, el MOEC, resulta que había un muchacho de la Nacional, un líder estudiantil que se llamaba Patricio Larrota, y él en el año 60, 59, recién pasada la Revolución Cubana, despuesito de eso, él hizo una convocatoria por el alza de transporte, que siempre, toda la vida, pues como por el alza de transporte, y logró hacer una manifestación grandísima, un 7 de enero, es que no me acuerdo del año. En ese 7 de enero, entonces a él se le vino la idea de crear un movimiento, el 7 de enero, entonces alguien dijo, no, pues integremos, ahí está Epifanio Mora, aquí no me acuerdo, aquí en Ibagué había un doctor, también profesor de la universidad, y se reunieron. No, el Polanco fue de ellos, pero no fue el creador. No fue creador. Patricio Larrota, estaba Guillermo García, en ese tiempo estaba el alborozo de que Camilo Torres había llegado con el Frente Unido y tal, ¿entendió?
Movimiento 7 de enero. Entonces alguien dijo, no, ya que estamos aquí, convoquemos a todas las universidades, a todas partes y formamos el movimiento, metemos los estudiantes, los obreros y los obreros. Ah, bueno, Movimiento Obrero Estudiantil, MOE. Y bueno, y en la segunda reunión, entonces invitaron al de aquí, a don Epifanio Mora, que don Epifanio Mora era un dirigente sindical y el partido, yo no sé cuántos partidos era, pero todo era un berraco que tenía mucha autoridad, o amigo de Chispas y toda esa vaina. Y fue a las reuniones que mire que los planteamientos esto, porque tal y que no hay que... MOE, ¿qué quiere decir MOE? Movimiento Obrero Estudiantil. Digo, ¿y los campesinos dónde estamos? Yo, pues entonces pongámosle la C, MOEC. Y se estableció el MOE. Al establecerse el MOE, se sacaron todos los estatutos y toda la vaina. Entonces se abrieron relaciones con Cuba, pues en ese tiempo Cuba no, hasta ahora estaba comenzando, con Alemania Federal, democrática, con China, y entonces ahí Albania. La tendencia era que, como ahí ya comenzó la pelea chino-soviética, porque los chinos decían que los soviéticos estaban llevando al pueblo, al Partido Comunista a la derecha. Entonces vino una pelea y alcanzaron a tener encuentros los chinos contra los soviéticos, y entonces ahí se dividió el mundo también en los países en vías de desarrollo, entonces los unos chinistas y los otros. Entonces cuando vino la palabra mamarto, creo que ustedes están en contra de los cambios porque están mamando. Y ahí vino la palabra mamarto. Entonces uno oía a todos los izquierdosos hablando de los mamartos. Entonces ¿qué pasó? Se abrieron con China, con Vietnam del Norte, con Corea y con Alemania. Entonces dijeron, no, pues vamos a darles un apoyo. Y ese apoyo, ¿cómo era? Llevar a la gente allá para educarla políticamente. En el caso mío, yo fui a Corea del Norte. En el caso mío, fui a Corea del Norte, entonces, un curso de lucha de clases, de la política y tal, y no sé qué, y qué es el marxismo, y qué es la dialéctica, entonces, esa vaina, y luego ya los soltaban a cada uno, entonces cada uno, en ese tiempo, estaba en auge el EPL, que estaba en sus conformaciones, y el ELN ya se había formado y se formó en esos tiempos, y bueno, y entonces el MOE comenzó a dividirse. ¿Por qué se dividió? Porque la gente a veces llegaba y cogía de turismo, no, que es que yo soy el jefe, no sé qué, entonces comenzaba turismo. Y ya no, que es que me llamaron de China. Y sacaban los pasajes y se iba para China y daba la vuelta por allá, por Estados Unidos, por daba la vuelta y tal, y no sé qué, de allá para acá se venía por el otro lado. ¿No? Entonces ya no, entonces comenzaron divergencias. Entonces tuvo un estancamiento unos días. Entonces otros dijeron, no, vamos a dejar que acabe esta vaina. No vamos a dejar que acabe esta vaina. Echemos de MOE para adelante. Entonces dijeron, no, cambiémosle. Entonces cuando le cambiaron de MOE a MOIR, y ya vino ya gente nueva. Y los otros algunos quedaron rezagados. Unos fueron a dar al EPL, otros hasta los paramilitares. Había un tipo que llamaba Armando Valenzuela, un sociólogo, y él era del MOE, de los fundadores del MOE. Oiga, y ese era tan guerrillante ese tipo, que a lo último, cuando ya vio que aquí no, cuando lo vimos era que estaba para con Carlos Castaño, ¿verdad?, dirigiendo, ¿verdad?, póngale este cuidado. Y entonces quedó el MOE, entonces ya vino la lucha política. Porque los MOE... Pero el MOE se volvió tan derecha que uno dice que es la derecha de los comunistas.
Entonces entonces ya la cogió Robledo y toda esa vaina, entonces ya, y los otros quedaron y la gente se fue esparciendo y entonces algunos quedaron. ¿Sabe quién más quedó, estuvo en esa colada? Ali Umar. Ali Umar, El de la televisión. El de Sábado Felices, él Sí. estuvo en un curso de eso, y ellos alcanzaron a hacer O sea, tú fuiste solamente a Corea. a Corea, sí. Pues, sí, a Corea. Bueno, entonces, buscar la paz a través de una convivencia, de ver la historia, lo que nos enseñó la historia, y lo que nos ha enseñado la historia es que hemos tenido tragedia, dolor, desesperanza. Lugar la paz es decir primero que somos humanos, humanización de la persona, porque en todo lo que hemos visto es que parece que la otra persona no fuera un ser humano, con sentimientos, con dolor, con amor, con cariño. Y entender y respetar a ese ser humano que es igual que soy yo, igual que hay otra persona. Con esto hemos finalizado este primer capítulo con don Carlos Pulido, quien nos ha hablado de lo que es los orígenes del conflicto. Vamos a tener un segundo capítulo próximamente en el cual vamos a hablar sobre la conformación de la FARC, la conformación de otros grupos armados, conformación de la UP y hasta el momento con el proceso de paz actual.